Continuamos conversando con Américo Martín. Américo, la posibilidad de que se convoquen unas elecciones parlamentarias que no forme parte de esto de un acuerdo político, sino que se adelanta pues la elección de la Asamblea Nacional, es un escenario que ha estado merodeando el ambiente, ¿no? ¿Pero quién? Lo propuso Maduro hace unas semanas. ¿Se la propuso a quién? Bueno, la planteó públicamente. Bueno, la planteó y podría pública. ocurrir eso. Bueno, podría mañana el bien. CNE convocarla o la constituyente, por ejemplo. Maduro puede hacer lo que él quiera. Y de hecho ha hecho muchas cosas que él quiere. Y esas cosas pues tienen una cierta repercusión. Si él lo que quiere es provocar, mantener la tensión, la agresividad, bueno, que tome medidas de ese tipo. Y la respuesta va a ser una respuesta probablemente igualmente firme, igualmente... Es decir, la tensión y la tranquilidad pública no se van a restablecer con medidas de ese tipo. Con medidas de ese tipo lo que se va es a provocar. Hay que simplemente pensar esto. ¿Quién va a creer que la Asamblea Nacional, que tiene el respaldo que tiene, que ha llegado a la ubicación que tiene, va a aceptar que se le impongan unas elecciones anticipadas? Lo que está planteado es unas elecciones anticipadas en la negociación entre el gobierno de presidente. Eso es lo que está planteado. Y esas negociaciones, si se hacen por la vía que garantice la viabilidad. Porque ¿quién garantiza la viabilidad? Bueno, una serie de decisiones que se tomen en relación con el Consejo Nacional Electoral, de las cuales ya se ha hablado. Incluso han cruzado ideas, gobierno y oposición. Hay una aproximación a ese tema que es bastante auspiciosa, pero no se toman decisiones porque el gobierno no quiere. Ahora, si se adelantaran las elecciones y se pudieran organizar entre 8 y 12 meses, tendríamos un periodo de transición de 8 y 12 meses. Ese periodo de transición sería para que las elecciones no signifiquen apartarnos de la solución de los problemas. ¿Qué debería hacer la oposición, por ejemplo, si mañana efectivamente no es solamente un juego de sí, exacto, de que bueno, convocamos elecciones, pero que efectivamente se concreta esa convocatoria de elecciones? ¿Qué debe hacer la oposición, por ejemplo, si eso no es negociado? ¿Debe participar, no debe participar, abstenerse nuevamente? ¿Cuál sería? Yo no puedo darle consejos a la oposición, estoy en posición de dirigir a la oposición. No, pero ¿qué opino yo? ¿Qué opina, por supuesto? Yo digo que en política las cosas hay que situarlas sobre la mesa y verlas en detalle y deducir qué es lo más importante y qué es lo que se puede hacer o no. Cada elección es diferente a la otra. Yo por eso cuando me dicen nunca más iré a unas elecciones, no, yo no puedo decir eso. Porque cada elección está hecha en un contexto diferente. Distinto, por supuesto. Unas pueden ser negativas, otras pueden ser negativo ir, otras pueden ser positivo ir, es decir, cada elección hay que analizarla serenamente y profundamente. De manera que yo no voy a hacer líneas generales, ni voy a hacer consejos generales. Pónganme el tema y yo doy una respuesta después de analizarlo con mucho cuidado y con mucho cerebro, más que con el corazón, como he venido yo diciendo. Mira, Venezuela necesita 3 grandes cosas. En primer lugar, necesita democracia, de veras. Necesita libertad, de verdad. Y necesita prosperidad para que cesen el hambre, la miseria y ese sentimiento de menoscabo que sufren los venezolanos por la situación que estamos viviendo en el mundo, de la diáspora. Esas 3 cosas necesita Venezuela. Y esas 3 cosas pueden obtenerse por los caminos que sean prósperos y viables. Y el mejor camino, por supuesto, serían unas elecciones libres. Hablamos de esto porque la comunidad internacional ha asumido eso como camino. Y si asume eso como camino, hay que pensar que la comunidad internacional tiene la fuerza suficiente como para influir para que eso sea una decisión de verdad práctica, viable, válida. Y por eso es que estamos en esto. Ahora, si no se acuerda algo así, si no se llega a un acuerdo con la participación de la comunidad internacional, si fracasan esos esfuerzos de negociación, Américo, ¿cómo hacer para la reconstrucción de la ruta electoral? Porque es muy importante esto, ¿no? Bueno, es muy difícil, es un golpe muy duro la ruta electoral. Si eso no duro. llegara a concretarse. Yo pienso, mira, lo que tiene que pensar Maduro es la situación en que está envuelto. No me refiero solo, incluso la renuncia de Mario Silva, el de la hojilla.
lo hace en unos términos tan agresivos. Dice, no se puede ser tan tonto para seguir en esto. La carta del procurador del general de la República, las declaraciones que dio en República Dominicana el militar de seguridad, las denuncias que está haciendo Hugo Carvajal, también de las zonas de seguridad, las deserciones constantes que se producen en las filas que se resumen en la frase de Isaías Rodríguez, cuando dice en su carta de renuncia: vivimos un infierno diario. El oficialismo se ha convertido en un océano de contradicciones. No es que hay un océano. Es decir, una situación tan agobiante que Maduro debía pensar que para él las elecciones serían una salvación. ¿Por qué? Porque si pierde las elecciones, como probablemente va a ocurrir, bueno, saldría del poder bajo la protección de las garantías constitucionales, de la comunidad internacional y del compromiso de una oposición que no quiere convertirse en el perseguidor de sus perseguidores, sino que quiere que se haga justicia, no venganza. La venganza es una maldición para los países, porque la venganza hace que el ciclo de la violencia se reproduzca eternamente, y ese ciclo hay que cortarlo ya. Y ese ciclo se va a cortar ahora, cuando se produzca el cambio de gobierno que el país espera hacia la democracia, hacia la libertad y hacia la prosperidad. ¿Está conjurado el peligro en Venezuela de que, al contrario de lo que tú deseas, vayamos quizás a un nuevo gobierno, pero con otras características opuestas a lo que tú propones? Te repito, yo no soy adivino. Yo te diría, como diría Betancourt, que le encantaban esa frase. Betancourt y Miguel Otero Silva tenían una similitud que ellos no admitían, y eran cultores de frases contundentes, casi rebuscadas. ¿Y de dónde sacaron eso? De Rafael Pocaterra, que prácticamente era un asesor de los dos. Por supuesto, era un hombre él decía: yo no soy arúspice. ¿Ustedes saben lo que es arúspice? No sé. Adivino. No sé. El que adivina en las entrañas y en el vuelo de los pájaros el destino futuro. Yo no adivino el futuro en el vuelo de los pájaros, ni en las entrañas de los animales. Yo uso la cabeza, cambio experiencias, intercambio experiencias y conocimientos, y trato de analizar con la frialdad profunda cada hecho, sin apasionarme en el sentido de que la pasión conduzca a un rechazo de los temas. El simple tema de ese rechazo. No. Aquí nada se rechaza. Todo entra en el juego del análisis político, porque para eso es la política. Entonces, fíjate tú, ¿qué puede pasar? No sabría yo, pero las opciones más o menos se pueden ver. Aquí puede haber una opción militar. Tú me dirás: padrino, vaya usted a saber. Una opción militar que seguramente será transitoria, porque recuerda que tenemos a nuestro favor la comunidad internacional. Esa comunidad internacional seguramente recibirá una salida de este tipo, pidiéndole o presionándola para que haga rápidamente unas elecciones. Si se acepta la realidad de esa acción militar, bueno, muy bien, que eso conduzca a unas elecciones libres. O sea que al final todos morirían en el mismo destino, en el mismo cauce. Y por eso es que yo estoy optimista sobre lo que va a pasar. Optimista no en el sacrificio que se va a hacer. Probablemente se haga un sacrificio grande, ojalá no tan grande o pequeño, pero el destino va a ser siempre el mismo. La necesidad de cambio es tan urgente, es tan firme, tan reclamada, tan necesaria, que los odios van a desaparecer. Esos odios que todavía hoy se aplican, incluso en sectores de la oposición, de buena fe. Yo no estoy en contra de nadie de la oposición. Yo creo que la oposición, cuando hace posturas extravagantes o exageradas, bueno, lo hace inspirado en la situación terrible que todos vivimos. De verdad que lo hace de buena fe. Yo no tengo enemigos en la oposición. Ahora, no siempre lo que se hace de buena fe termina siendo lo correcto. Vamos a hablar de eso al regreso. Te voy a poner un caso. Vamos a hablar de eso al regreso, Américo. Pues tenemos que hacer la pausa. Vamos a hablar de eso. Ya venimos con Américo Martín.